eso. Ahí está. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto, claro. Bueno. ¿Cuál es ¿Por dónde empezamos? Ustedes habían empezado con un planteo sobre la necesidad de la deuda o no, ¿no? Era la primera pregunta que había. Sí, de las distintas por ahí preguntas y disparadores, si se quiere, a este debate y por ahí escucharte es preguntas más desde la base del debate económico de si es necesario para un país contraer deuda o no, cómo se llega a esas situaciones y cuál sería por ahí la diferencia entre contraer deuda con acreedores privados en comparación con organismos internacionales, como para empezar de esa base. El endeudamiento puede ser tranquilamente una herramienta que puede utilizar un país, una economía, para poder financiar su desarrollo. La deuda no es una mala palabra en sí misma. Si yo utilizo la deuda que tomo para financiar, yo estoy tomando deuda en una moneda que yo no tengo, que son los dólares. Si yo la utilizo para ampliar la capacidad productiva de la economía argentina y consecuentemente para obtener más dólares que los que puedo obtener con la capacidad productiva que tengo, eso no implica ningún problema. Estoy tomando una deuda para crecer. Si yo tomo la deuda para el desarrollo de determinadas inversiones que me motorizan la actividad económica y me permiten obtener mejores ingresos, esos ingresos me van a permitir pagarla. Consecuentemente no implica ningún problema. En general el endeudamiento tiene que ser utilizado para cuando uno quiere llevar adelante aquellas inversiones que van a de alguna manera van a ser utilizadas por varias generaciones. Si voy a llevar adelante una inversión que van a utilizar durante muchos años, no tiene sentido que yo trate de pagar eso con los ingresos que tengo hoy. Lo lógico es que me endeude y lo financie a 10, 15 años. O sea que la deuda puede ser una herramienta para financiar el desarrollo, no es en sí misma una mala palabra, si supone una ampliación de la capacidad económica del país y esa ampliación permite pagarla, la verdad es que está todo bien. Ahora, eso no tiene nada que ver con el tipo de endeudamiento que la Argentina ha tenido desde mediados de la década del 70, concretamente desde la dictadura militar, para acá, que es un fenómeno totalmente distinto. Y voy a poner dos ejemplos. Uno, el comienzo del endeudamiento y otro, la etapa de Macri. Si uno pone el comienzo del endeudamiento, el primer dato que tenemos que tener en claro es que la deuda no fue tomada por el Estado argentino. La deuda fue tomada inicialmente por los principales grupos empresarios de la Argentina. Techín, Bridas, Pérez Compán, todos estos personajes relevantes de la vida económica nacional son los que tomaron el endeudamiento. Y lo tomaron en la etapa de la dictadura sobre la base de tomaban deuda a muy baja tasa de interés en el mercado internacional, la cambiaban esos dólares a moneda local y lo colocaban en el sistema financiero argentino a tasas de interés más altas. Y luego, como el dólar se mantenía fijo a través de lo que instrumentó Martínez de Oz, que fue una tablita cambiaria, en donde se sabía cuándo iba a cambiar el dólar, esa posibilidad de tomar deuda a baja tasa en el mercado mundial, colocarla en pesos a tasas más altas en el mercado local, para luego volver a transformarla en dólares y sacarlos al exterior, este mecanismo de endeudamiento, acumulación financiera y fuga de capitales fue un mecanismo que le permitió a los grupos empresarios más poderosos de la Argentina crecer de manera significativa entre 1977 y 1982.
Momento en el cual ese proceso que implica deuda, acumulación financiera y fuga entra en crisis porque ya el nivel de endeudamiento entra en crisis porque se producen cambios en el sistema internacional y ya no se puede seguir tomando deuda. Y por lo tanto los acreedores de estos grupos privados comienzan a reclamarle a los grupos privados que paguen. Ahí aparece un proceso concreto que se conduce desde 1982 en adelante y que empieza, el padre de la criatura es Domingo Cavallo, y que es el proceso de estatización de la deuda. Se establecen un conjunto de mecanismos que hacen que la deuda de los grandes capitales privados, que les habían servido a ellos para acumular financieramente y colocar los dólares en el exterior, es decir, estos capitales tenían dólares afuera con los que podrían haber asumido el repago de las deudas que habían tomado, estos señores dejan su deuda afuera y le transfieren la deuda al Estado. Esa deuda que se le transfiere al Estado, el Estado argentino no la había tomado para llevar adelante ninguna inversión que supusiera un proceso de ampliación de la capacidad económica del país. Es una deuda que recibe de capitales privados que habían especulado financieramente con ella. Consecuentemente, esa deuda, el Estado argentino le llega y le incrementa sus gastos. O sea, la deuda estatizada es un aumento del gasto que tiene el Estado. Tiene que asumir un gasto público que antes no tenía. Y a partir de allí, a diferencia de lo que nos dice la experiencia neoliberal, en donde dicen permanentemente que la deuda es la consecuencia del déficit fiscal, en realidad el endeudamiento lo que hace es generarle el déficit al Estado. Como fue un endeudamiento privado que el Estado estatizó y nunca jamás sirvió para invertir en nada, para que ampliara la capacidad económica de la Argentina y los ingresos del Estado, el Estado argentino tiene más gasto y no tiene con qué pagarlo. Y como no tiene con qué pagarlo, el mecanismo que utilizó el Estado argentino para pagarlo fue tomar más deuda. E ingresamos en un ciclo en donde se toma deuda para pagar deuda. Y es un mecanismo que se mantiene desde allí en adelante, por eso cuando comienza la dictadura militar, el endeudamiento que tenía la Argentina era de 6.500 millones de dólares. Cuando termina el endeudamiento, cuando termina la dictadura militar, era de 42.000 millones de dólares, es decir, subió de 6.500 a 42.000, y de ahí en más sigue creciendo hasta los 330.000 millones de dólares que tenemos hoy. Es decir, lo que quiero decir con esto es que a partir del momento original del endeudamiento argentino, que se da en una etapa de la dictadura y por lo tanto es absolutamente ilegítimo, hay tesis jurídicas a nivel internacional que establecen que la deuda que se toma a espaldas del pueblo es una deuda ilegítima. Y en tanto no funcionaban las instituciones democráticas, ese endeudamiento fue tomado de esa manera. Pero a su vez, ese endeudamiento fue tomado por el capital privado, no por el Estado. El Estado luego lo estatiza y para poder afrontar un pago que en realidad no tenía cómo hacer, se vuelve a endeudar. Y se abre a partir de allí todo un proceso permanente y sistemático que la Argentina va a vivir desde mediados de los 70 para acá, en donde permanentemente nosotros tomamos deuda para pagar deuda. Es un mecanismo de endeudamiento perpetuo que la Argentina tiene como consecuencia de una deuda originalmente ilegítima. Por eso es que la deuda, la idea de ilegitimidad, tiene que ver con que fue tomada a espaldas del pueblo argentino y como fue tomada a espaldas del pueblo argentino, no funcionaban las normas jurídicas, administrativas que hay que tener en cuenta para endeudar al Estado y por lo tanto el Estado no tenía capacidad de repago. O sea, cuando una deuda que se toma, uno no la evalúa respecto a qué capacidad de pago tiene, toma una deuda que luego no va a poder pagar. Y por lo tanto lo que quiero transmitirles como primer concepto es, primero, el origen del endeudamiento argentino es absolutamente ilegítimo. En tanto es ilegítimo, Argentina
nunca evaluó la capacidad de poder pagar la deuda. Y como no tiene capacidad para pagar la deuda, y lo que hay es un mecanismo perpetuo de endeudamiento, donde uno toma deuda para pagar deuda, en realidad lo que termina ocurriendo es que no hay una solución financiera para el endeudamiento. La única manera de resolverlo es abordarlo de manera integral. Por eso la cuestión que nosotros venimos planteando hace mucho tiempo es que el modo en que Argentina debe pararse frente a la discusión del endeudamiento supone dos cosas. Uno, suspensión de los pagos. Dos, investigación del proceso de endeudamiento. Esto lo digo tomando en cuenta la dictadura, pero si me voy al periodo Macri, es bueno decir que durante la etapa de Macri hubo un nivel de endeudamiento de 100.000 millones de dólares. De esos 100.000 millones de dólares, fruto también de la primacía de la especulación financiera, se fugaron, es decir, salieron del país 86.000 millones de dólares. Es decir, prácticamente la totalidad del endeudamiento que tomó la Argentina en la etapa de Macri se fue. Es decir, no hubo por detrás de este endeudamiento ampliación de la capacidad económica y productiva del país. No se tomó en cuenta qué capacidad de repago había del endeudamiento que se tomó. Por lo tanto, se aplica aquí también el problema central. Esta deuda que se tomó, Argentina no tiene capacidad para pagarla porque nunca consideró, digamos, la capacidad de repago. Existen en las normas jurídicas y administrativas que tiene la Argentina una serie de pasos para poder endeudar al Estado. Esos pasos en muchos casos no fueron cumplidos. Y por lo tanto, Argentina no evaluó tampoco, en este caso, qué capacidad de repago había sobre la deuda que tomaba. Y otra vez estamos con un endeudamiento que es absolutamente inabordable. La Argentina no tiene ninguna capacidad para pagar la deuda que tiene y obviamente menos todavía en el contexto de pandemia y de destrucción de la economía en el que nos encontramos hoy. En ese sentido, Claudio, en estas cosas que te referís de las distintas cuestiones que no se fueron abordando, por ahí si pudieras precisar en esto del rol de las auditorías, especialmente por ahí en este último periodo, que bueno, que las reclaman en su parte los acreedores, pero que es un tema de debate en torno a la deuda. Y por otro lado, en esto que estabas introduciendo el contexto actual, ¿qué perspectivas a mediano y corto y a corto y mediano plazo ves en este debate sobre la deuda externa? Bueno, el tema de auditar el endeudamiento, investigarlo, es una clave central para poder desarmar el problema de la deuda. Investigarlo implica, para ponerlo en concreto respecto a lo que ocurrió en este último periodo, o sea, Macri nos brinda la experiencia de Macri y lo ocurrido con Macri, este endeudamiento de 100.000 millones de dólares con una fuga de capitales de 86.000, nos permite volver a percibir que los momentos de endeudamiento de la Argentina están asociados a momentos de fuga y consecuentemente nos permite a cualquier país sensato, si de 100.000 millones de dólares que se tomaron, 86.000 millones se fugaron, lo lógico es investigar qué pasó. ¿Investigar qué significa? Significa primero ver quiénes son los bancos que a instancias del Poder Ejecutivo Nacional fueron los que colocaron la deuda argentina a los acreedores. Es decir, el proceso por el cual el Estado argentino se endeuda es utilizando grandes bancos privados, como puede ser el Morgan, el Boston y otros, que son los que la Argentina le da los bonos y ellos colocan los bonos en el mercado mundial para los distintos acreedores. El primer paso es quiénes fueron esos bancos. El segundo paso es quiénes son los funcionarios que desde la Secretaría de Financiamiento y del Ministerio de Economía actuaron en el proceso de selección de esos bancos para colocar deuda. Y lo primero que hay que ver es si esos funcionarios
habían tenido relación históricamente con esos bancos. Lo que va a aparecer allí es que muchos de estos funcionarios venían de ocupar posiciones importantes en las principales funciones ejecutivas de los bancos que fueron seleccionados a dedo y sin licitación. El segundo elemento es ver si en la manera en que se emitió la deuda se respetaron los procedimientos y las normas administrativas y jurídicas para endeudar al Estado. Por ejemplo, para endeudar al Estado, el Banco Central debiera hacer una evaluación de la capacidad de repago que la Argentina tiene de ese crédito. En casi todos los casos, esto no se hizo. Es una norma que no se cumplió. Es fundamental, digamos, en todos los casos para emitir deuda, la deuda debe estar contenida en el presupuesto nacional para que la apruebe el Parlamento argentino. Si uno toma, por ejemplo, el bono a 100 años que emitió en determinado momento el presidente del Banco Central, Caputo, ese bono a 100 años jamás fue aprobado por el Parlamento argentino. Nunca el Parlamento discutió la emisión de un bono a 100 años de deuda de la Argentina. Lo que quiero decir, uno tiene que ver quiénes son los bancos que colocaron la deuda, quiénes son los funcionarios que intervinieron, en qué medida cumplieron las normas para hacerlo o no, y en tercer lugar tiene que ver quiénes son los que sacaron los dólares del país. Cuando uno tiene estas tres columnas, los que emitieron deuda, los funcionarios que intervinieron y los que sacaron dólares del país, rápidamente puede encontrar coincidencias entre las tres columnas. Y eso permite poner en marcha distintas cosas. Uno puede poner en marcha mecanismos para no afrontar el pago de deuda. Ejemplo, este bono a 100 años, Argentina podría desconocerlo porque jamás respetó los mecanismos para endeudar. Todos aquellos bonos en donde no se hayan cumplimentado los procedimientos administrativos correspondientes llevarían a que los funcionarios que no hicieron lo que debían hacer tengan que responder con su patrimonio frente al daño que le generaron al Estado. Entonces, uno podría dar de baja parte del endeudamiento, podría, por otro lado, establecer un final a la impunidad de tener funcionarios que son al mismo tiempo funcionarios de los principales bancos y al mismo tiempo endeudan al país, es decir, funcionarios que están de un lado y del otro del mostrador. Y en tercer lugar, cuando uno observe que hay sujetos económicos que casualmente tomaron deuda, acumularon y fugaron y por lo tanto fueron beneficiarios del proceso de endeudamiento, por ejemplo, el presidente del Banco Central, Luis Caputo, generó mecanismos para que el Estado tome deuda y quien sacó los dólares al exterior fue Nicolás Caputo, que es primo de Caputo y que es el que administra el grupo Mirgor. Uno podría, en ese caso, hacer que el grupo Mirgor tenga que aportar una contribución especial para pagar la deuda. O sea, identificar quiénes se beneficiaron con el endeudamiento permite que quienes paguen la deuda sean aquellos que se beneficiaron. Por lo tanto, dar de baja deuda, terminar con los funcionarios que están de un lado y del otro del mostrador, e identificar a aquellos agentes económicos que se beneficiaron del proceso de endeudamiento para que sean ellos los que tengan que correr con el mayor costo a la hora de pagarlo, son los mecanismos que permitirían que la deuda en la Argentina no actúe como un obstáculo para el proceso de desarrollo, ni que pese sobre el conjunto de la sociedad a través del presupuesto nacional, en donde somos todos nosotros los que afrontamos los pagos a partir del peso que tienen los intereses todos los años al momento de pagarse. Ese sería el mecanismo de investigación del endeudamiento que debería llevarse a cabo, que debió haberse hecho, ni bien comenzó la democracia y nunca se lo hizo, y por lo tanto nunca la Argentina utilizó esta herramienta para fortalecer su capacidad de negociación. Es más, ni siquiera lo ha hecho hasta ahora, porque en realidad, si bien Alberto Fernández, el presidente de la Nación, en el comienzo de las sesiones ordinarias de este año en el Parlamento Nacional, dijo hay que investigar qué pasó con la deuda,
el Banco Central emitió un documento, pero no se llevó a cabo una investigación que vincule quiénes fueron los que emitieron el endeudamiento, quiénes fueron los funcionarios y quiénes son los que sacaron. Estas relaciones y las causas penales y administrativas que hay que llevar adelante no están planteadas. Del mismo modo que tampoco se ha cuestionado el endeudamiento con el principal acreedor de la Argentina en los próximos años, que es el Fondo Monetario Internacional. Ese es un endeudamiento también muy flojo de papeles, es un endeudamiento que en principio Macri no tenía facultades para tomar ese crédito porque debió haber pasado por el Parlamento Nacional y no lo hizo. Y además de esto, es un endeudamiento en el cual el propio Fondo Monetario Internacional violó su propio estatuto. El Fondo Monetario tiene un estatuto que establece que no puede prestarle a los países en situación de fuga de capitales. Y la Argentina, durante todo el periodo de Macri, e incluso mientras rigió el acuerdo con el fondo, tuvo permanentemente un proceso de salida de capitales que redondeó estos 86.000 millones de dólares que mencionaba. Por lo tanto, el acuerdo con el fondo no cumplió con los procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales de la Argentina, y al mismo tiempo también el fondo para prestarle a la Argentina violó su propio estatuto. Y no fue por casualidad, sino que fue por presión de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para sostener la candidatura de Macri a la reelección y que Macri no tuviera que reconocer a comienzos del 2018 que la Argentina ya estaba en default en ese momento. Por lo tanto, hay un conjunto de elementos muy importantes que la Argentina debería haber hecho valer como investigación del endeudamiento para poder estar en mejores condiciones para la negociación que está llevando adelante hoy. Lamentablemente, estos pasos no se dieron y el proceso en el cual nos encontramos es distinto. El proceso que puso en marcha el ministro Guzmán es otro. La Argentina ya estaba en default cuando se fue Macri. El propio Macri defaulteó la deuda, dejó de pagar, no pagó ni siquiera en su propia moneda y le mandó un proyecto al Parlamento para reperfilar los vencimientos asumiendo que no podía pagarlos. La lógica hubiese sido que el nuevo gobierno dijera, bueno, el que tomó esta deuda reconoció que no se puede pagar, la Argentina está en default, voy a investigar qué fue lo que pasó y a partir de allí negociamos. Esto hubiera sido el planteo lógico a realizar. Esto no ocurrió. ¿Qué hizo el gobierno nacional? El gobierno nacional no investigó y al mismo tiempo volvió a pagar. Desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, está pagando los distintos vencimientos. ¿Cuál fue la idea que de alguna manera transmitió el gobierno? Es una señal de buena fe a los acreedores volver a pagarles. Y le hemos pagado aproximadamente unos 4.000 millones de dólares desde que empezó el gobierno de Alberto Fernández hasta aquí. La verdad que en el contexto de la Argentina, con más de un 40% de pobreza, en un contexto además como en el que estamos hoy, que nosotros hasta hace unas semanas hayamos pagado al Fondo Monetario Internacional 320 millones de dólares, la verdad que no es una decisión de política razonable. Pero por lo tanto lo que me parece importante ubicar es que el gobierno se paró de otra manera. En lugar de suspender pagos, sí volvió a pagar. Y en lugar de investigar, no investigó. El resultado... Ahí, ¿Sí? sí, Claudio, que en ese sentido que ahí en el chat había una pregunta que te leo, que ahí Shadia Noah dice, ¿existe un impedimento realmente válido para que no se lleve a cabo la investigación correspondiente respecto a las irregularidades de la deuda? ¿O solo no se realiza por la comodidad y complicidad de individuos involucrados en fuga de dinero de la misma? Eso por ahí en el sentido para por ahí darle un cierre a este tema de la investigación. Y ya que lo mencionaste previamente, que me parece que era interesante avanzar por ese camino de cómo están hoy en día las negociaciones con los organismos internacionales, y esta frase que me parece que es muy interesante de que ya entramos en default desde Macri, entonces, ¿qué implica estar en default? Pero bueno, empezar por ahí con esto de la primera pregunta respecto a las irregularidades y bueno, ¿cuáles son realmente los impedimentos que se justifican en ese sentido?
La pregunta se dio su propia respuesta. Efectivamente, no hay ningún impedimento jurídico para llevar adelante una investigación. La única explicación es que hay muchos responsables que han tenido que ver con el proceso de endeudamiento y de negociaciones durante todo el periodo democrático, y que efectivamente tienen los dedos puestos en negociaciones que ciertamente han estado a espaldas de las necesidades del pueblo argentino y que han sido absolutamente lesivas para con el interés nacional, y por esa razón, en el marco de esa complicidad, es que el endeudamiento no se investiga. Es más, nosotros, la deuda tomada en la etapa de la dictadura todavía está con nosotros. Cuando uno toma, por ejemplo, la deuda con el Club de París, el 50% de la deuda con el Club de París es deuda tomada en la etapa dictatorial. A nivel mundial existe la tesis de la deuda odiosa, que casualmente es aquella que establece que no se puede tomar, o sea, que se considera odiosa aquella deuda que se toma a espaldas de los pueblos. Bueno, nosotros en ningún momento hicimos un planteo respecto a que la deuda con el Club de París debe ser considerada deuda odiosa. Debimos haberlo hecho, no lo hicimos. Doy un ejemplo concreto. En el marco de lo que fue el desplazamiento de Saddam Hussein de Irak en su momento, los Estados Unidos condonaron la deuda que Irak tenía con los Estados Unidos en nombre de la tesis de la deuda odiosa, porque había sido tomada por un dictador. Entonces, Argentina tenía elementos cuando negoció la deuda con el Club de París en diferentes circunstancias, desde la etapa de Alfonsín para acá, en varios momentos, y en ningún momento se planteó el tema de la deuda odiosa. Voy a poner otro ejemplo. Cuando comenzó el gobierno constitucional de Alfonsín, hubo un proceso de investigación y auditoría de la deuda que en lugar de hacerse en el Parlamento, como corresponde, se hizo al interior del Banco Central. Se constituyó una comisión que investigó. Esa comisión llegó a dos conclusiones. La primera respecto a la deuda privada estatizada. Vieron que yo conté al comienzo que el comienzo del endeudamiento es la estatización de la deuda que habían tomado los grandes capitales privados de la Argentina. Bueno, lo que consta en las actas del Banco Central es que ese endeudamiento que el Estado tomó, los montos por empresa que fueron estatizados, no constaban en ningún registro, fueron a declaración jurada de las empresas. Entonces, la empresa Techin venía y decía, mi deuda es de tanto, y se incorporaba como deuda pública. Es decir, el nivel de disparate que esto supone es monumental. Jamás se discutió este tema. Y también en esa misma comisión investigadora se investigó el caso del Club de París y se demostró que de cada $100 que se supone que el Club de París había prestado, habían ingresado solo 20, y que además las empresas que habían actuado en función del financiamiento del Club de París habían violado la ley habían violado las leyes de infracción cambiaria. Consecuentemente, en realidad nos debían más plata a nosotros que lo que nosotros le debíamos a ellos. Y esto se dijo, la comisión lo emitió, se lo llevó a los directores correspondientes del Banco Central, y el director de deuda externa del Banco Central, que tenía que emitir la opinión para que llegara al directorio, dijo que si bien la comisión tenía razón, correspondía pagarle al Club de París, a pesar de lo que la comisión había dicho, porque era una manera de reinsertarnos en el mundo y de establecer buenas relaciones con la Comunidad Europea. Bueno, ese señor era Carlos Melconian, el que definió esto, y en función de esto, lo hecho por la comisión investigadora, que demostraba con pelos y señales la ilegitimidad del endeudamiento, no se tomó en cuenta. Por lo tanto, lo que digo es, la razón principal por la que no se investiga
tiene que ver con la complicidad de muchos que hoy siguen teniendo que ver con los destinos del país y que participaron de los distintos procesos de negociación y que tienen los dedos puestos y que efectivamente no permiten o no nos permiten salir de esta situación. Obviamente es una cuestión de orden político, no es una cuestión que tenga que ver ni con la cuestión jurídica ni con la cuestión económica. Argentina tiene sobrados elementos, de hecho hay muchas causas que se han presentado en la justicia. No solamente tenemos el caso de la causa Olmos, que demostró con pelos y señales que entre 1976 y 1983 la deuda tomada, se cometieron 457 ilícitos en el marco del proceso de endeudamiento, pero bueno, eso el juez, después de demostrar esto, se lo remitió al Parlamento Nacional y el Parlamento Nacional no tomó ninguna determinación. O sea, elementos sobran. Políticamente se tomó otro camino, en gran medida por la responsabilidad política que buena parte del sistema político argentino tiene en los distintos procesos de negociación que se han tenido en materia de deuda. ¿Cuál era el otro tema en el que me habías metido? Sí, un poco de las perspectivas actuales de cómo vienen las negociaciones con los organismos y la cuestión esta del default. Bueno, primero, lo primero que hay que dejar es, con respecto al tema del default, más fácil. Argentina, como digo, no entró en default a comienzos del 2018 porque el Fondo Monetario lo que hizo fue garantizar una suerte de crédito monumental para que Macri pudiera llegar hasta las elecciones. Pero en realidad Argentina estaba en default a comienzos del 2018. Pero cuando se produce la primera derrota de Macri en las PASO en agosto, a partir de allí ya directamente el fondo se corre, porque claramente los resultados electorales no habían sido los que deseaba, y lo que termina pasando es que el propio Macri termina asumiendo el default y dice, no puedo pagar la deuda en pesos y para la deuda con vencimientos en dólares le mando al Parlamento un proyecto para que cambie, para que postergue todos los vencimientos. Es decir, Macri declaró el default antes de irse. Lamentablemente el gobierno no tomó este punto y en lugar de decir, bueno, ya estamos en default, voy a volver a pagar, dice. Y bueno, volvió a pagar. Ahora, ¿cuál es el costo de estar en default? El costo de estar en default es que vos no podés acceder al sistema financiero internacional para endeudarte. Argentina ya no accede al sistema financiero internacional. No tenemos acceso, nadie nos presta. Por lo tanto, el costo del default, Argentina ya lo tiene. En realidad, no hay un costo adicional. Para nosotros, el amenazar con un default, tomando control sobre el proceso económico, debería ser un recurso a la hora de la negociación, porque los que más quedan afectados con el default son los acreedores. No solo porque la Argentina defaultee, sino porque en el contexto mundial actual de crisis en el marco de la pandemia, donde el endeudamiento y el capital financiero representa el 300% de la economía real, la existencia posible de muchos defaults en el mundo es realmente muy factible. Por lo tanto, que la Argentina defaultee sería un mal ejemplo para el resto. Esa es la razón por la cual los organismos internacionales están muy preocupados por que Argentina no defaultee, pero no porque Argentina tenga ningún costo, sino porque del mismo modo que Argentina puede defaultear, pueden defaultear muchos otros que están en situaciones muy parecidas frente a la situación mundial que hoy tenemos. Pero vuelvo a decirlo, no hay costo para el default, porque el costo principal de un default es el tema de no poder acceder al sistema financiero internacional, y ese costo la Argentina ya lo está pagando desde el año 2000, desde comienzo del 2018. El único que nos prestó desde el 2018 es el fondo, ahora no nos presta más nadie. Por lo tanto, el costo ya existe. Y respecto al tema de las negociaciones, yo creo que en tanto no se suspendieron los pagos y en tanto no se puso en marcha el proceso de investigación del endeudamiento,
la capacidad de negociación de la Argentina se debilitó, no se fortaleció. Y el resultado lo tenemos hoy en el proceso de negociación. Lo que hasta el momento ha sido la oferta argentina en materia de deuda es la negociación con aquella deuda que está bajo legislación extranjera. Para que ustedes tengan un elemento en materia de datos, el total de la deuda de la Argentina son 322.000 millones de dólares, de los cuales 140.000 están bajo legislación extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Que quien resuelve sobre qué ocurre frente a conflictos entre acreedor y deudor es una ley del exterior, es decir, son tribunales externos. Que este es un tema muy importante. Argentina en todas las negociaciones ha resignado su soberanía jurídica, permitiendo que nos juzguen en el exterior. Por eso en su momento tuvimos el famoso conflicto del juez Griesa en el final de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, donde nos demandaban un montón de deuda que luego terminó pagando el gobierno de Macri. Pero digo, de los 322.000 millones, 140.000 millones están bajo legislación extranjera y 182.000 millones están bajo legislación local. Lo que está bajo legislación extranjera, lo que hoy se está discutiendo son 65.600 millones de dólares. Es decir, lo que hoy está en debate es apenas el 20% del total de la deuda. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún saliendo de manera exitosa esta oferta, igual nos queda el 80% del resto de la deuda. Y entre ese resto está la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es el principal acreedor de los próximos años. Por eso, aún si nos aceptaran la oferta tal cual se planteó, Argentina debería seguir pagando en estos años aproximadamente entre 3.500 y 4.000 millones de dólares por año entre el 2020 y el 2023. Y la verdad es que Argentina, para recomponerse del deterioro económico y social que venimos acumulando de la etapa Macri y que se profundiza en el marco de la pandemia, donde vamos a terminar este año 2020 con un producto por habitante 20% inferior al del 2011, Argentina necesita utilizar todos los dólares que obtenga y todos los recursos públicos que tenga para recomponer la situación económica y social del país. No es razonable que la Argentina siga pagando deuda. Y la pandemia a nivel mundial, dada la situación de crisis que ha generado, brinda la mayor de las excusas para decir, ahora no se puede pagar, volvemos a negociar cuando esto termine. En lugar de hacer esto, el gobierno ha mantenido la negociación pagando, hemos gastado más de 4.000 millones de dólares en todo desde que asumió hasta acá, cuando podrían habernos sido de suma utilidad para otro tipo de cosas. La oferta que presentó la Argentina es una oferta bastante moderada. Argentina lo que le propone a los acreedores que están bajo legislación extranjera y son acreedores por solo 65.000 millones de dólares de los 322, lo que le propone es, miren señores, la quita, es decir, lo que voy a plantearles a ustedes es que si tienen un bono de 100 dólares, les saco el 5%. Les pido que reciban un bono de 95, es decir, apenas les pide una reducción del capital adeudado del 5%. Y luego lo que sí hace es también proponer una rebaja de intereses, que es más importante. Ahora, en total, el ahorro que la Argentina haría en el curso de los próximos 10 años sería un ahorro de 50.000 millones de dólares. Esa es la propuesta que la Argentina le hace a los acreedores. La verdad es que
el propio Fondo Monetario Internacional dijo hace un mes y medio que la Argentina, para poder resolver sus problemas, necesitaría un alivio de la carga financiera de entre 55.000 y 85.000 millones de dólares. La propuesta argentina está por debajo del valor mínimo que planteó el fondo. O sea que es una oferta, lo que quiero dar con esto es la imagen de que estamos haciendo una oferta muy moderada. No estamos haciendo una oferta muy dura, como se suele decir. Incluso la reducción de tasas de interés, Argentina baja la tasa de interés del 7% que estaba pagando ahora al 2,33%, es una baja importante, pero en el mundo hoy la tasa de interés es cero. O sea, le sigue dando a los acreedores más tasa que lo que en cualquier lugar del mundo podrían conseguir. Consecuentemente, a esa oferta moderada los acreedores le dijeron que no. O sea, a pesar de haber mostrado la buena fe, pagando todo este tiempo, cerca de 4.000 millones de dólares, a pesar de que no se investigó, el resultado de ser amables con el mercado, una vez más, se vuelve en contra. Y hoy la negociación no se ha cerrado porque los acreedores, ¿qué le están diciendo? Miren, señores, ustedes están planteando que durante 3 años no nos van a pagar intereses, que es un plazo de gracia que la Argentina pide. Bueno, no aceptamos el plazo de gracia. El único plazo de gracia a lo sumo puede ser 1 año, no 3. Eso es lo que le están diciendo los acreedores. Segundo, ustedes están bajando la tasa de interés al 2,33%. No, quiero tasas de interés más altas y piden duplicar la tasa de interés. Y ustedes me están planteando reducir el capital en 5%. No acepto reducir el capital. Por lo tanto, los acreedores están marcando la cancha en la Argentina, no aceptando la oferta moderada que la Argentina planteó. Desde nuestro punto de vista, que Argentina acepte reducir el plazo de gracia es francamente complicado. Vuelvo a decirlo, vamos a terminar el 2020 con una Argentina donde el producto por habitante va a ser 20% inferior al del 2011. Argentina necesita todos los dólares y todos los recursos públicos para poner en marcha la recuperación de la actividad económica y de la situación social. De lo contrario, obviamente, las cosas se nos van a complicar. Por lo tanto, en lo que estamos hoy es en el tránsito de una negociación donde los acreedores que están tratando de marcarle la cancha a la Argentina, donde la Argentina está haciendo esfuerzos para acercarse a lo que le piden los acreedores, desde mi punto de vista de manera equivocada, porque la lógica era decir, mostramos la mejor de las ondas, la mayor buena fe, ustedes no aceptan una propuesta absolutamente moderada, consecuentemente suspendemos pagos. Esa sería la respuesta razonable, que no se está dando todavía es posible que se dé, ojalá ocurriese. Creo que para la Argentina amenazar con el default de su deuda, habida cuenta de que el único costo es la falta de acceso al sistema financiero internacional, que es algo que ya tenemos, francamente es un error no hacer esto. Es más, Argentina ya demostró en el primer año del gobierno, mejor dicho, a partir de lo que pasó desde el 2012 en adelante, que Argentina puede salir a pesar del default. Es decir, Argentina defaulteó su deuda en el marco de la crisis de la convertibilidad y a partir de allí, habiendo suspendido pagos, porque Kirchner cuando recibió la situación de default en la que estaba la Argentina, no hizo lo mismo que hizo Alberto Fernández de decir, bueno, ahora empiezo a pagar. Kirchner no pagó, siguió negociando, suspendiendo pagos hasta el 2006. Y consecuentemente esa suspensión de pagos permitió que la Argentina se recompusiera a tasas del 8 o 9% anual y la recuperación de la Argentina existió. O sea, Argentina ya ha demostrado que puede salir aún en situación de default viviendo con lo nuestro, que esa sí es la condición que plantea una situación de default. Por lo tanto, en mi opinión, la negociación hoy está en un momento complicado porque la Argentina, si acepta las propuestas de los acreedores, va a quedar mucho más limitada para poder aprovechar los recursos que generamos
en función del proceso de recuperación económica y social luego de la pandemia. Clarísimo, Claudio, ahí tu exposición. Acá leyendo el chat veo otra pregunta que se ve que es un tema recurrente de los participantes, el interés relacionado a cómo fue la experiencia de la investigación de la Comisión Bicameral en 2014 en relación a, bueno, a la investigación de la deuda. Bueno, yo integré esa comisión, casualmente el libro que tengo publicado y que se llama La deuda ilegítima, casualmente tiene que ver con compilar allí toda la investigación que llevé adelante en el marco de la comisión. ¿Cómo aparece la comisión investigadora? En realidad, desde 1984, que comenzó el funcionamiento institucional y democrático de la Argentina, hay proyectos presentados en la Cámara de Diputados y de Senadores pidiendo la conformación de una comisión bicameral que audite la deuda. Proyectos a los que nunca se les dio ni 5 de bola. Desde que yo comencé mi mandato como diputado, allá por el 2003-2004, también todos los años presentaba proyectos para la conformación de una comisión bicameral. En el año 2014, cuando la Argentina entra en conflicto con el juez Griesa por la demanda de los fondos buitre, el gobierno, en aquel entonces, el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, manda un proyecto de ley al Parlamento Nacional donde pide, para afrontar la situación, declarar de interés público los canjes de deuda que había hecho el gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina después. Como esos canjes estaban cuestionados en la justicia, porque tenían irregularidades, de hecho el del 2010 yo fui uno de los que presenté cuestiones en la justicia, habida cuenta de que intervino en ese canje una consultora privada denominada Arcadia, que tenía vínculos con el equipo económico que estaba acompañando a Amado Boudou en aquel momento, y básicamente el que estaba dentro de esa consultora era el hermano de Diego Bossio, y consecuentemente se repetía en ese proceso de negociación el tema de que teníamos funcionarios que actuaban de un lado y del otro del mostrador y que consecuentemente limitaban la capacidad de negociación de la Argentina. Como estos canjes estaban cuestionados legalmente, digo, en la justicia, los parlamentarios, los diputados y los senadores, no querían acompañar el proyecto oficial de declarar de interés público, digamos, los canjes. Consecuentemente, la moneda de cambio que planteó el gobierno de Cristina para que se pudiera construir mayoría para ese proyecto fue conformar una bicameral que investigue la deuda. Se conformó la bicameral en el año 2014, yo pude integrarla porque era uno de los autores del proyecto de bicameral, y se integró con representantes de todos los bloques. En realidad se constituyó en el 2014 y se tardó un año en conformarla. O sea, no hubo vocación por parte de quienes tenían mayoría a nivel parlamentario de, constituida en el 2014, ponerla en marcha de manera inmediata. Se tardó un año. Se llegó a marzo-abril del 2015. En marzo-abril del 2015 se constituyó. Y allí apareció un intento por parte del oficialismo en aquel momento, que era tratar de que la comisión solo discutiera el problema del conflicto con Griesa y con los fondos buitres. Cuando algunos, básicamente yo, integrante de la comisión, planteé que había que discutir todo el endeudamiento desde su origen, y que había que invitar a todos los que habían participado de los procesos de negociación. A partir de allí,
empezaron a retasearle en la Cámara de Diputados y de Senadores el apoyo a la comisión. Quien estaba como presidente de la comisión era un miembro del bloque del Frente para la Victoria, era Eric Calcaño. Eric Calcaño tenía, sí, la voluntad de avanzar en la investigación, pero su bloque y la propia Cámara de Diputados y Senadores no lo ayudaba. Y en esto vuelvo a la pregunta que me hacían respecto a por qué no se investiga. Quedó claro en el funcionamiento de esta comisión, o mejor dicho, en el no funcionamiento, porque esta comisión tuvo solo 6 reuniones, varias de ellas hechas en minoría, porque directamente no solo el bloque oficial, sino los opositores no iban, porque les interesaba un pelín investigar el endeudamiento. Es más, el primer invitado a exponer fue el entonces presidente del Banco Central, Banoli, que en su exposición brindó tantos datos respecto a las irregularidades del endeudamiento que no permitieron que viniera ningún funcionario más. Lo que quiero decir es que el endeudamiento encubre niveles de impunidad y de ilícitos lo suficientemente importantes que han hecho que la auditoría parlamentaria no exista y que todos los avances que hubo en esa materia no se concretaron. Por eso nosotros, que seguimos en la comisión hasta el final, lo que hicimos fue compilar todas las causas judiciales existentes hoy en materia de endeudamiento, compilar todos los trabajos académicos que dan cuenta del proceso de endeudamiento, y ese libro compila todo eso y le agrega un capítulo inicial donde se actualiza todo eso tomando el periodo Macri. Pero, digamos, la suerte de esa comisión fue una suerte de una comisión frustrada, porque tanto oficialismo como la principal fuerza de oposición en ese momento no permitieron que la comisión funcionara como correspondía, aún pese a que el hecho de que el presidente, que integraba el bloque oficialista, quería hacerla funcionar, y nunca recibimos el apoyo que en materia de infraestructura, apoyo técnico y demás hubiéramos necesitado para llevarlo adelante. Claudio, te pregunto, que también preguntan acá en el chat y ya vamos cerrando la instancia de preguntas, que pregunta Marcos, si esto que comentabas de extender los vencimientos de los plazos de pago desde el Parlamento en la época de Macri, es lo que ellos denominaron, esta palabra muy extraña que a todos nos hizo mucho ruido, de reperfilamiento de la deuda, y que por otro lado, que si en el caso de que no se llegue a ningún acuerdo en la negociación de la deuda, ¿qué otras consecuencias va a provocar para el país, además de que se lo restrinja el acceso a crédito externo? Sí, efectivamente, cuando me refería a que Macri defaulteó la deuda, me refería a 2 cosas. Primero, a que dejó de pagar las letras que el propio Estado argentino había emitido en moneda local, cosa pocas veces vista. Como se supone que un Estado es un Estado soberano que tiene capacidad de crear moneda, normalmente la deuda en moneda local no se defaultea. Macri llegó a la singularidad de defaultear hasta lo que había tomado en moneda argentina. Y respecto al tema de la deuda en dólares, Macri envió este famoso proyecto denominado de reperfilamiento, y que en la práctica era el default, pero por supuesto maquillado, presentado simplemente como un cambio en los vencimientos, cuando claramente, efectivamente, el problema del default tiene que ver con la concentración de vencimientos que la Argentina no puede pagar. Así que sí, el reperfilamiento fue la manera de decir que defaulteaba por parte del gobierno de Macri. ¿Y el otro cuál era? ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, no, eso justamente de la cuestión de reperfilamiento y la cuestión de la negociación de la deuda, qué consecuencias
provocó justamente esa decisión en la actual negociación de la deuda. No, yo creo que Y los posibles problemas a nivel económico que podamos llegar a tener. no, vuelvo a insistir en términos, digo, vuelvo a insistir y vuelvo a poner el ejemplo. No es la primera vez que Argentina defaultea. Argentina defaulteó en el 2002-2003, mantuvo el default hasta el 2006 y la Argentina funcionó perfectamente en términos de tasa de crecimiento del producto, de mejoras en la situación de los ingresos y demás. Consecuentemente, no es ese, digamos, no hay lo que sí es cierto es que Argentina no va a tener acceso al sistema financiero internacional, cosa que además ya ocurre. Y cosa que además la Argentina, Argentina tiene que modificar su vínculo con el sistema financiero internacional. Porque cada vez que nos vinculamos, por ejemplo, ¿cuándo nos vinculamos? En la etapa de la dictadura, tuvimos acceso al sistema financiero internacional. Bueno, así quedamos, con un nivel de sobreendeudamiento brutal. ¿Cuándo fue que tuvimos acceso al sistema financiero internacional? Con Menem. Así quedamos. Tuvimos un sobreendeudamiento fenomenal con todo el proceso de privatización mediante, etcétera, etcétera. ¿Cuándo fue que tuvimos acceso al sistema financiero internacional? Con Macri. Bueno, así quedamos. En tema del vínculo con el sistema financiero internacional que tiene la Argentina, hay que cuestionarlo, porque Argentina tiene un vínculo que está vinculado al origen de la deuda, que es una deuda ilegítima, que es el vínculo del endeudamiento perpetuo. Tomamos deuda para pagar deuda. Esta lógica hay que romperla y para romperla hay que abordar el tema de manera integral y cuestionar el endeudamiento. Si no se lo cuestiona y solo se lo quiere hacer sostenible, que es lo que está planteando la estrategia de negociación actual, hacerlo sostenible quiere decir que yo voy a pagar intereses todos los años, pero todos los años voy a tener que endeudarme para amortizar el capital que debo. O sea, no es que no me voy a tener que endeudar, me voy a tener que endeudar para cancelar el capital que nunca voy a poder pagar. Eso quiere decir hacerlo sostenible, mantener el pago de intereses mientras me endeudo para amortizar el capital. Sostenible quiere decir que pago todos los intereses, entonces trato de no aumentar el endeudamiento. Pero el problema es que cuando yo salgo a buscar la deuda con la que tengo que amortizar el capital que no puedo pagar, dependo de la coyuntura del sistema mundial. Si la tasa de interés es más alta, y eso no la fija el país, entonces yo voy a tener que cancelar el capital con una deuda mayor, porque la tasa de interés va a ser superior a la del capital que estoy amortizando. Entonces, es muy, digamos, hay por detrás de la idea de sostener la deuda, una idea de mantener el mecanismo por el cual el país se endeuda para pagar deuda. Y la verdad es que eso es lo que hay que romper. Y bueno, siendo al tema de la negociación concreta de hoy, Argentina, digamos, si no se termina acordando, bajo algún mecanismo, que ojalá no implique un retroceso respecto a la propuesta de la Argentina, porque la propuesta de la Argentina tenía una virtud, que era un plazo de gracia de 3 años, lo cual era algo que nos permitía un trayecto interesante. Ahora, si se retrocede respecto a eso, va a ser más complicado. Si no se acuerda, estaríamos en default, y en ese marco lo interesante sería que la Argentina, si va al default, lo haga tomando las riendas de su economía. Con esto me refiero a que tiene que tener control sobre la oferta de dólares y que tiene que tener control sobre el funcionamiento del sistema financiero para evitar que las maniobras de carácter especulativo impacten en términos de precios y vía inflación deterioren las condiciones de vida de la población. Si hay que ir al default, hay que ir a un default soberano, no a un default estúpido, que significa que nos llevan al default porque nosotros no pagamos, pero resulta que permitimos que aquí adentro todos los socios de los acreedores especulen contra la moneda local, terminen subiéndonos los precios
y deteriorando las condiciones de vida de la población. Por lo tanto, si se va el default, hay que tener un fuerte control sobre el comercio exterior, básicamente sobre la oferta de dólares, y hay que tener un fuerte control sobre el sistema financiero. No se puede ir al default sin regulaciones firmes en el funcionamiento del sistema económico. En ese sentido, Claudio, pensando en todos estos temas que estás abordando y estas posibles, si se quiere, respuestas y acciones para tomar, pensando en el largo plazo, ¿qué soluciones convenientes se pueden tomar? Y justamente, bueno, desde el Banco Nación, pero también desde pensar en políticas concretas para ir solucionando esta cuestión. Bajo tu perspectiva, ¿cuáles serían? A ver, digo, me parece que tenemos un ejemplo concreto en la etapa de la pandemia. El Banco Central flexibilizó la política monetaria para permitirle a los bancos que en el marco de la cuarentena pudieran asistir financieramente a las pequeñas y medianas empresas, con tasas mucho más bajas. ¿Qué pasó? Sacando el caso de la banca pública y puntualmente el Banco Nación, que comenzó a prestar tal cual el Banco Central establecía, la banca privada no prestó un peso. Es decir, no cumplió con lo que el Banco Central planteaba. No solo no cumplió, sino que esa mayor disponibilidad de recursos que el Banco Central le había dado, los utilizó para poner en marcha procesos de especulación en la bolsa que dieron como resultado el salto cambiario que hemos tenido en el último mes y medio. Habrán visto que el dólar, sobre todo el dólar blue, el dólar contado con liquid y todos estos dólares que tenemos además del dólar oficial, se fueron muy arriba de 100 mangos. Es decir, la flexibilización de la política monetaria, los recursos disponibles que el Banco Central le otorgó a los bancos privados para que asistan a las pymes, terminaron en la especulación en la bolsa y en el impacto sobre el tipo de cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que los grandes bancos privados capturan ahorro de todos los argentinos, pero no financian lo que tienen que financiar. Y la lógica es discutir cómo se transforma el sistema financiero en lo que efectivamente es, que es un servicio público. Para que sea un servicio público, el sistema financiero debería ser declarado servicio público, y lo que tendría que pasar es que quien debiera concentrar todos los depósitos, que es el ahorro de todos los argentinos puesto en el sistema, debería ser concentrado, centralizado por el Banco Central, donde las entidades financieras actúen por cuenta y orden del banco. ¿Esto qué quiere decir? Que se capturan y el Banco Central define créditos en función de interés del desarrollo de determinados sectores, interés del desarrollo regional, financiar determinados consumos, y las entidades tienen que estar obligadas a prestar en función de las tasas que el Banco Central va estableciendo. Es decir, hay que cambiar la lógica del funcionamiento del sistema financiero. Esto que estoy diciendo funcionó en la Argentina entre 1973 y 1975. Luego, con la dictadura, esto desapareció, se desreguló el funcionamiento del sistema y nosotros estamos permitiendo que bancos de capital extranjero tengan la posibilidad de capturar parte del ahorro que los argentinos hacemos, porque los bancos toman el ahorro en depósitos que los argentinos ponemos. Parte de ese ahorro lo toman bancos extranjeros y definen ellos qué hacer con nuestro ahorro. Cuando en realidad el ahorro es una cuestión relevante a la hora de decidir qué función se le da en términos de inversión. El ahorro debe financiar la inversión y el desarrollo productivo, el desarrollo regional, la mejora en las condiciones de vida, el desarrollo habitacional,
para que esto pueda hacerse necesitamos volver a regular de otra manera el sistema financiero. Entonces, esa es una cuestión concreta. Ahora, digo, por eso digo, cuando uno piensa en un esquema distinto, por eso digo, si nosotros tuviésemos que ir al default, ese default debiera ser un default soberano, que debería estar asociado a definir, por ejemplo, una estrategia de control sobre el sistema financiero que puede ser esta que acabo de decir, o puede ser una cosa parcial. En lugar de centralizar todos los depósitos, el Banco Central maneja el 50% de los depósitos de todas las entidades. Entonces, bueno, le dejamos que manejen la mitad. La otra mitad la usamos para los objetivos que en todo caso plantee el desarrollo del país. La forma, digamos, el mecanismo final es una discusión, pero lo que no se puede evitar es regular adecuadamente el sistema, porque hoy en la práctica los grandes bancos son, casi te diría, gestores de las principales fortunas para fugar divisas del país, en lugar de mecanismos aptos para intermediar el ahorro con destino a la inversión. Entonces digo, ese es un elemento. Otro elemento fundamental es el tema de tener control sobre los dólares que ingresan al país. O sea, para poder regular la economía argentina, vos tenés que tener control sobre los valores del tipo de cambio. Entonces, el papel del Estado en un estricto control cambiario en la definición qué valor tiene que tener el dólar es clave. Ahora, eso no se puede hacer bien si los dólares que le ingresan a la Argentina uno no los controla. Y cuando vos tenés privatizado todo el comercio exterior en manos de empresas transnacionales o de grupos locales transnacionalizados, en donde esas empresas te dicen a declaración jurada cuánto exportan, y vos tenés puertos privados en donde no controlás absolutamente nada. Tenés transporte privado para llegar la mercadería al puerto, y demás. En ese contexto, la verdad es que el control sobre la oferta de dólares es realmente muy precario para la Argentina. Y por lo tanto hay que avanzar en algún tipo de control de la oferta de divisas. Eso puede tener distintos mecanismos. Vos podrías armar una oficina estatal, una oficina pública, que obligara a que todos los contratos de exportación pasen por esa oficina. Y por lo tanto vos tengas centralizado los contratos entre una empresa y otra. Porque de hecho, además, buena parte de esos contratos hoy se hacen entre empresas y conglomerados extranjeros que tienen empresas acá y en el exterior. Entonces Cargill le vende a Cargill en otro lugar del mundo. Cargill Argentina le vende a Cargill en otro lugar del mundo. En el medio no hay nada, y debiera haberlo, porque de lo contrario Cargill lo que hace es establecer un precio de venta en función de exponer los beneficios en el exterior y no en la Argentina, de manera tal de que vos no le cobres lo que le tenés que cobrar, y de manera tal de declarar menos dólares para pagar menos retenciones. Lo que quiero decir es, hay que establecer mecanismos regulatorios que te permitan tener control sobre la oferta de dólares. Hay que quebrar el mecanismo por el cual las empresas transnacionales triangulan permanentemente para declarar menos exportaciones de las que sacan y eludir a través de esto el pago de impuestos y dejar dólares en el exterior. Parte de este debate es el que tiene que ver con el debate actual de Vicentín. Vicentín es uno de los grandes colosos de la exportación agroindustrial de la Argentina, que ha llevado adelante un fraude escandaloso que ha dejado un tendal de 2.638 acreedores, de los cuales 1.800 son productores, pequeños y medianos y cooperativas agropecuarias. Ahora, Vicentín exporta 4.000 millones de dólares y tiene mecanismos de triangulación con Vicentín Paraguay, Vicentín Uruguay. Esto le permite dejar afuera dólares, eludir pago de impuestos y demás. Esto es lo que hay que controlar. Entonces, control sobre la oferta de divisas, sistema financiero como servicio público, son dos claves indispensables para acompañar un modo de negociación diferente en materia de deuda, que tiene que tener como claves la investigación
para terminar con los ilícitos, dar de baja el endeudamiento que hay que dar, terminar con la impunidad de funcionarios que están de un lado y del otro del mostrador y acomodar la carga de la deuda en función de la estrategia de desarrollo del país. Algo. Muy bueno, yo quería hacer una intervención. Hola Claudio, ¿cómo va? Sí. Que me pareció muy interesante de repensar estas relaciones que habría que tener con la deuda, digamos, porque un poco arrancó ahí la charla. No es que la deuda está mal en sí misma, el problema es qué relaciones hacemos nosotros con la deuda. Capaz estos procesos que nombrabas de la dictadura, el menemismo, que el problema es cómo nos endeudamos de esta forma crónica, ¿no? Parece que mencionabas, cómo nos endeudamos para solventar otras deudas aparte. Así que me parecía muy interesante esto de repensar qué relaciones tenemos nosotros con la deuda y también repensar, que también lo mencionaste, cuál es el rol del banco. Es decir, este servicio público financiero, pensándolo que la deuda no está mal en sí misma, sino que siempre y cuando lo hacemos para desarrollarnos más como país o como negocio, es interesante. En esto de las tasas ceros, está bueno sobre todo en este contexto de pandemia. El problema es cómo después hay tasas al 24%. En mi casa, por ejemplo, en mi caso, mi viejo tiene una pyme y me decía eso, no, la tasa fue a 24%, no fue a cero. De un banco privado también, ¿no? Pero ahí yo sinceramente no sé dónde está la falla o la especulación. ¿Por qué se hizo una cosa, después en la práctica otra? A ver, son dos cosas distintas. Uno es cuando hablamos del tema del endeudamiento externo del país. Otra cosa es la relación entre el sistema financiero local, los bancos aquí, con los actores económicos que funcionan en la Argentina. Ahí, digamos, son dos cosas distintas. Uno es el endeudamiento con acreedores privados del exterior o acreedores privados acá, pero que le prestan en dólares a la Argentina, y otra cosa es el sistema financiero local prestándole a los actores económicos concretos. En ese caso, lo que vos decís respecto a un crédito a una pyme a una tasa del 24%, en realidad es un problema para una pyme que está parada hoy. Distinto sería si estuviera funcionando, porque en realidad la tasa del 24% está por debajo de la expectativa de inflación, en realidad es una tasa negativa. Si vos tenés una inflación del 30 y te están prestando al 24, en realidad te están prestando por debajo de lo que es el aumento de los precios. Consecuentemente no es una mala tasa. El problema es que el gobierno en ese sentido está utilizando mal los instrumentos. ¿Por qué? La lógica indicaría que para una empresa pyme que está paralizada, la necesidad que tiene de financiamiento para pagar sus salarios no debería venir del sistema financiero, debería venir a través de un subsidio directo del Estado que no tenga que devolver. El gobierno armó algo que se llama parecido a eso, que es el programa de asistencia al trabajo y la producción, donde se anotaron muchas pymes para recibir hasta 3 salarios mínimos. Entonces le cubren hasta 3 salarios mínimos por persona. Eso, lo que quiero decir, la pyme necesita subsidio cuando está parada. Tal cual, sí, esto de tomar, está parada y tomás deuda y después el día de mañana tenés que pagar y con intereses, también es un problema. A mí me parece que es lo mismo. La solución va más a, bueno, ayudemos con estos salarios, que sea una intervención que no tenga una contraprestación luego, porque también es un problema. Exacto. Del mismo modo que tendría que ayudar con marcos regulatorios sobre otros temas que le preocupan a las pymes. Tarifas. Las pymes deberían saber que no van a acumular deuda por tarifas, que eso lo va a tener que absorber las empresas de servicios públicos que, entre otras cosas, hicieron guita a lo pavote vía los tarifazos durante toda la etapa pasada. Consecuentemente,
debería quedar claro que una pyme no va a tener que acumular deuda por tarifas, como también debería quedar claro que si esa pyme paga alquiler, puede no pagarlo durante todo este contexto y en todo caso lo va a resolver en el futuro por vía de algún mecanismo. O sea, acá se necesita darle a las pymes certezas para que puedan sostener en este contexto de cuarentena de manera tal de que lleguen paradas al final de la cuarentena para volver a funcionar. Cuando vuelvan a funcionar, ahí sí tiene sentido el crédito. El crédito para el capital de trabajo para que vuelvan a funcionar. Pero mientras no se funciona, el crédito para el salario es un problema. Así que en ese sentido hay un equívoco. Es más, el gobierno puso en marcha este programa de asistencia al trabajo y la producción que era solo para las pymes y de repente lo abrió a empresas grandes. Entró Techín, Clarín, digamos, el propio Vicentín, fraude mediante, también ingresó en ese tema. E incluso, por ejemplo, dejaron afuera a las cooperativas de trabajadores de las empresas recuperadas, que realmente la lógica es que le subsidien la nómina de los asociados. No, a eso no lo dejaron entrar y también le dan un crédito, no al 24, al 18, pero también los matás, porque no están funcionando. Entonces, Exactamente. ¿para qué al 18% si después no te lo va a poder devolver? Tenés costos fijos todos los meses sin producir y encima te van a endeudar para pagar eso. Entonces, sí, tal cual. Hay que combinar, digamos, el instrumento lógico para las pymes paralizadas es el apoyo del Estado a través del subsidio. El crédito hay que dejarlo para cuando vuelven a comenzar, para acompañar el capital de trabajo que necesitan para volver a funcionar. Muy bueno, muy claro todo. Excelente. Bueno, Claudio, ya estamos llegando al cierre por el horario. Queríamos invitarte si querías dejarnos alguna reflexión final. En primer lugar, que al principio no tuvimos tiempo de introducirte. Este espacio es el octavo Congreso de Actualidad Económica. Es un congreso que organizamos estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba desde ya hace 8 años, en el que justamente invitamos a referentes de la economía, profesores de la facultad, para debatir y traer algunos debates al ámbito universitario. Esta es la primera vez que lo hacemos desde esta modalidad virtual, que bueno, que tiene por ahí estas limitaciones de que por ahí el debate y el encuentro se pierde un poco, pero al mismo tiempo tiene esta potencialidad de que nos estamos pudiendo encontrar desde distintos puntos de la Argentina y eso sin dudas favorece mucho estos debates y estos intercambios de experiencia. Así que bueno, para nosotros que vos estés acá dándole apertura a este congreso nos significa un orgullo y nos alegra mucho porque es muy necesario en estos tiempos que autoridades como vos, que ahora estás encarnando la representación del Banco Nación, puedan tener el tiempo de exponer estos temas y estos debates con el nivel de precisión como lo has hecho vos. Y justamente poder estar abiertos a las preguntas de estudiantes que estamos en este momento formándonos en la universidad pública, que bueno, que como toda la sociedad estamos atravesando un momento difícil con esta pandemia, entonces que en este marco poder tener estos encuentros para seguir formándonos, para seguir propiciando el debate y el encuentro es muy necesario y nos hace muy bien como comunidad universitaria, pero bueno, también como sociedad habla muy bien de que podamos estar encontrando estos espacios. Así que simplemente agradecerte y darte la palabra si querías por ahí hacer alguna reflexión final y algún saludo para ya ir cerrando, que también esto que tienen las instancias virtuales, que si se hacen muy largas ya el interés se pierde un poco. Bueno, no, simplemente decirles que para mí siempre es un gusto poder participar de experiencias como esta. Siempre me van a tener a disposición para encontrarle tiempo para estos intercambios. Creo que son muy necesarios. Me parece que los niveles de confusión que el neoliberalismo ha puesto en los debates principales de la Argentina son de una magnitud muy importante y por lo tanto discutir en profundidad es absolutamente imprescindible. Y la verdad que como reflexión final sobre el tema concreto que estuvimos tratando, diría lo siguiente: no por casualidad
en el libro que publiqué, se llama La deuda ilegítima, y tiene como subtítulo Renuncia del Parlamento, desafío de la democracia. Y digo, digamos, deuda ilegítima porque si no se entiende eso, no se entiende el problema. El origen del endeudamiento de la Argentina es absolutamente ilegítimo. No hubo ningún Estado argentino que haya tomado esta deuda. La deuda la tomaron los grandes capitales privados y a partir de allí pusieron en el marco de una situación en donde el Estado no tenía capacidad de repago, la apertura a un proceso que es un proceso de endeudamiento perpetuo que viene viviendo la Argentina desde mediados de la década del 70 para acá. Por lo tanto, ¿qué quiere decir deuda ilegítima? Que nunca se tomó en cuenta qué capacidad de repago había y por lo tanto cuando una deuda no tiene capacidad de repago, la única manera de resolverlo es con otra deuda. Y por lo tanto de lo que se trata en este tema es de quebrar ese mecanismo. Hay que romper el mecanismo de tomar deuda para pagar deuda. Y la única manera de hacerlo es abordando este tema de manera integral, lo cual implica entender que la deuda en la Argentina, por su origen ilegítimo, porque jamás se tomó en cuenta la capacidad de repago, es que no tiene posibilidad de tener solución financiera. En realidad tiene solución política y por lo tanto requiere un abordaje político, jurídico, institucional y también económico-financiero, pero nunca solamente financiero porque así no se resuelve jamás. Y por lo tanto, bueno, resolverlo implica dar estas discusiones. Argentina debe suspender pagos y Argentina debe investigar en profundidad lo que ha sido este proceso de endeudamiento. Y además el hecho de que en nuestro país se repitan, y muchas veces con los mismos personajes, los ciclos de sobreendeudamiento, como ocurrió en la etapa de la dictadura, como ocurrió en la década del 90 y como ocurrió durante la etapa de Macri, indican que hay algo que no estamos haciendo bien. Por eso es que digo, deuda ilegítima como título y como subtítulo renuncia del Parlamento. El Parlamento tiene una obligación, una deuda pendiente con el pueblo argentino, que es asumir sus facultades, que por Constitución las tiene para abordar el tema de la deuda de manera integral, política, jurídica y económicamente. Ese es el único camino real para resolver el tema. ¿Cuál es el tema que hay que resolver? Nuestro vínculo con el sistema financiero internacional. Nuestro vínculo no puede seguir siendo tomar deuda para pagar deuda. Nuestro vínculo tiene que ser romper esa relación para cuando volvamos a endeudarnos, lo hagamos en función de una verdadera estrategia de desarrollo. Clarísimo. Bueno, agradecerte, Claudio, y bueno, dar por finalizado este primer encuentro del Congreso. Realmente, bueno, en lo particular tomé nota de un montón de cuestiones que realmente son muy interesantes para poder pensar, si se quiere, la actualidad y las perspectivas de la economía, pensando justamente en los orígenes y en cómo fue deviniéndose este proceso, como decís vos, ilegítimo de la toma de deuda en Argentina. En este sentido, muy interesante y agradecemos muchísimo tu aporte. Y bueno, cerrar la instancia hoy, contándoles que el lunes vamos a tener la segunda instancia de este Congreso de Actualidad Económica, que vamos a discutir la cuestión de la reforma tributaria, así que cualquier cosa nos pueden seguir buscando en redes y se pueden anotar. Simplemente, bueno, ahí estoy leyendo en el chat todos los mensajes de agradecimiento, Claudio, no sé si ahí los están leyendo, para dar por cerrado este primer encuentro. Bueno, muchas gracias, un gusto.